Para Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 27 de marzo. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. 0414-309-0806. Esta mañana madrugué. Me levanté tempranito. Me gusta levantarme un poquito más tarde. 6:30. Pero esta vez me levanté a las 5 y pico de la mañana. Porque quería ver el juego de la Vinotinto. Y yo me preguntaba, caramba, ¿por qué esa hora tan extraña? Juego de la Vinotinto a las 6 de la mañana. Cuando iba a competir en un partido amistoso de fútbol con Trinidad y Tobago, yo decía, caramba, pero si es en Trinidad, está aquí cerquita, los usos horarios son más o menos los mismos, o es el mismo. Resulta que es que el partido, yo no lo sabía, tuvo lugar en Uzbekistán, país de la antigua Unión Soviética, con el cual Venezuela se va a enfrentar el día lunes. De modo que los dos partidos que le tocó jugar o que le toca jugar a Venezuela en estos amistosos, lo que llaman FIFA Series, son allá en Uzbekistán. Y entonces, bueno, allá es la tarde, aquí casi la noche, y aquí en Venezuela eran las 6 de la mañana. Caramba, y después que me levanté tan tempranito, prendo mi televisor, y cuando no había pasado todavía un minuto, Venezuela comete un penal. Y entonces, caramba, yo digo, qué tristeza, ya vamos a empezar con el pie izquierdo. Pero por suerte, el arquero, de apellido Valera, paró ese penal, atajó ese penal. Él mismo había cometido el penal, por cierto, y él lo corrigió a tiempo. Qué bueno que así fue. Bueno, finalmente, Trinidad Tobago anotó un gol un poquito más adelante. Y después de la media hora, de la mitad del partido, hubo unos cambios. El director técnico, Leopoldo Vizcarrondo, hizo unos cambios importantes, metió a varios jugadores, digamos, experimentados de la tradición vinotinto, bueno, y empataron el juego a 1. Y después, bueno, vinieron 3 goles más y Venezuela terminó ganando 4-1. Así que estoy bastante contento. Ustedes saben que yo soy más que beisbolero, soy futbolero. Me encanta el fútbol y soy fanático de la Vinotinto a rabiar. Así que no me hablen mal de la Vinotinto. El lunes se encuentra la Vinotinto con Uzbekistán. No sé a qué hora. Supongo que va a ser más o menos a la misma hora o un poquito más tarde. Lo cierto es que, bueno, hoy es un viernes Vinotinto y eso me llena de mucha satisfacción. Les hablo de este tema porque además es viernes y los viernes generalmente uno procura tocar temas de cierta ligereza o de cierta temas distintos de la cotidianidad política, económica, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, hoy vamos a tocar un tema de bastante seriedad, de mucha importancia para la vida de los venezolanos de hoy y de mañana. Y es que en días recientes, un conjunto muy calificado de juristas venezolanos, calificados desde el punto de vista académico y también muy calificados desde el punto de vista de su ejercicio en los estrados judiciales, se pronunció en relación con aquella decisión del Tribunal Supremo de Justicia en relación con la ausencia o no del presidente de la República en la vida venezolana, a partir de que el día 3 de enero de este mismo año, Maduro fue extraído violentamente a los Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo de Justicia declaró para aquel entonces que se trataba de una ausencia forzosa que no estaba, digamos, prevista en las distintas posibilidades de ausencia
para marcar que se trataba de una ausencia temporal o definitiva. Bueno, lo cierto es que ellos encargaron, el Tribunal Supremo de Justicia colocó como encargada a la doctora Delcy Rodríguez al frente de la primera magistratura con carácter de encargaduría. Sin embargo, quedó como en una suerte de nube gris la condición de esa ausencia presidencial, si era temporal o si daba pie o no para comenzar a contar los lapsos a partir de los cuales pudiera declararse una ausencia definitiva. La Constitución establece que en el caso de la ausencia temporal se encarga por 90 días el vicepresidente y luego de 90 días más la Asamblea Nacional puede extender ese plazo hasta 180. Si en aquella ocasión no hay presencia, ejercicio de la presidencia de la República por parte del titular, entonces se convoca una elección. Porque no ha transcurrido todavía la mitad del mandato. Si hubiera transcurrido la mitad del mandato presidencial, habría que recurrir a un referéndum constitucional. O la vicepresidenta, completa el periodo. Así que es la cosa. Bueno, lo cierto es que esos juristas emitieron una declaración en la cual manifiestan absoluto rechazo a esta, no sé si es una sentencia propiamente lo que emitió, en todo caso un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia que no esclarece la condición de la ausencia presidencial. Importantísimas figuras de las distintas universidades, académicos muy reputados, abogados litigantes, muchos de ellos constitucionalistas que están suscribiendo esta declaración. Yo me he permitido el día de hoy invitar a uno de esos juristas, uno por cierto bastante joven entre ellos. Por cierto, tienen apariencia de ser más joven de lo que es, pero ya es una persona que tiene altas calificaciones en ese campo del derecho constitucional y encima de eso es además profesor catedrático universitario en este campo. Estoy hablando de Pedro Contreras, quien es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, justamente especializado en el área de Derecho Constitucional y profesor de esa misma cátedra en la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, Pedro. Gracias, Mario, a todos los que nos sintonizan. Importante tu análisis sobre este punto y, bueno, por supuesto aprovechar este espacio para clarificar pedagógicamente lo que quisimos transmitir, ¿no? en esa rueda de prensa. Me gustaría, en primer lugar, Pedro, que recordaras, porque a mí la memoria me falla, ¿no? Los nombres de aquellos, digamos, aquellas figuras más resonantes, más prestigiosas que suscriben ese documento y luego le entramos a analizarlo paso por paso. Sí, fíjate, Mario, y a todos los que nos escuchan, que esta rueda de prensa que tuvimos en la Plaza Cubierta de la Universidad Central de Venezuela, acompañado, por cierto, con la Federación de Centros Universitarios, realmente estuvo enfocada para apoyar a el profesor Nelson Chichi Larroche en su candidatura como buen ciudadano y además miembro de la Cátedra de Derecho Constitucional a el cargo de fiscal general de la República. Su postulación a el cargo de fiscal general de la República. Y bueno, eso tuvo el acompañamiento no nada más de la Federación de Centros Universitarios con su presidente Miguel Ángel Suárez, sino incluso el propio Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela le brindó el apoyo a él, a la doctora Magali Vázquez de la Universidad Católica para la Fiscalía General y al profesor Vladimir Alvarado para la Defensoría del Pueblo. A ambos los entrevisté acá. Sí, y por eso nosotros, entendiendo que el profesor Chiti es miembro de la Cátedra de Derecho Constitucional, brindamos este apoyo público, ¿no? Ahora, en el marco de ese pronunciamiento, bueno, los periodistas ávidos, por supuesto, de información, y aprovechando que estaba el doctor Tulio Álvarez, el profesor Leonel Alfonso Ferrer, Isabel Cecilia Este, Oscar Arnal, mi persona, que somos profesores, miembros de la Cátedra de Derecho Constitucional, que me permito aclarar, de 3 escuelas, de 2 facultades. Escuela de Estudios Internacionales en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, y la Escuela de Derecho, ambas que son de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Ahí son donde nos agrupamos todos los profesores que damos Derecho Constitucional bajo el paraguas de
la cátedra de Derecho Constitucional. Entonces ahí, bueno, los periodistas aprovecharon para preguntar este tema de la ausencia. La ausencia, si era calificada temporal, absoluta, hablar un poco sobre esta sentencia que el propio Tribunal Supremo de Justicia, en su nombre, la Sala Constitucional, dio el propio 3 de enero, a esos finales ya de la tarde-noche, para clarificar un poco quizás la situación del limbo jurídico que entramos desde el tema, por supuesto, que vivió el país esa madrugada del 3 de enero, ¿no? Y entonces, bueno, ahí aprovechamos de clarificar entonces este punto y, por supuesto, brindar sobre todo, que me parece muy importante, a la ciudadanía el tema pedagógico, de cuáles son los laxos, qué es lo que habla la Constitución y, por supuesto, qué fue lo que hizo o lo que dijo la Sala Constitucional. Okay. Bueno, me gustaría entonces ahora que abordáramos los fundamentos a partir de los cuales ustedes consideran impropia esta, tú dices sentencia, yo no sé si fue exactamente una sentencia, es una sentencia. Sí. De esta sentencia de que TSJ. la figura que utilizó la Sala Constitucional es el hecho público, notorio y comunicacional conocido por todos los venezolanos que ocurrió el 3 de enero. Entonces, de oficio, cuando la Sala habla de oficio, es que no fue por solicitud de parte, sino que ella misma, por el contexto público, notorio y comunicacional, sintió la necesidad de interpretar constitucionalmente qué era lo que había ocurrido en Venezuela dentro del marco de la Constitución, ¿no? Entonces esa sentencia, que por cierto es la 001 del año 2026 de la Sala Constitucional, y me permito además, Mario, que fue el tema que estoy en este momento dando además a mis estudiantes, porque estamos viendo en clase el Poder Ejecutivo. Y bueno, dentro del Poder Ejecutivo hay que hablar de las faltas absolutas, las faltas temporales, porque la Constitución establece muy bien y muy claro lo que es el término, lo que yo he denominado la subrogación presidencial. Que por cierto, para los que nos escuchan, no es la primera vez que la Sala Constitucional interpreta esto, sino que ya lo hizo también con el tema de la juramentación del fallecido presidente Hugo Chávez y la toma de posesión de su vicepresidente ejecutivo, en aquel momento era Nicolás Maduro, porque ahí hubo una interpretación que, por cierto, también a los fines académicos que estamos hablando, no la comparto, donde ellos interpretaban que no es lo mismo la falta absoluta de un presidente electo, dígase electo aquel presidente que no ha todavía tomado posesión, o de un presidente reelecto, que era la condición del presidente Hugo Chávez. Yo no comparto eso porque indistintamente son dos periodos independientes, constitucionales. Más en ese momento realmente el que debió haber tomado el cargo de presidente de la República del Congreso de la debe Asamblea. haber sido el presidente de la Asamblea Nacional, que es el único supuesto donde el presidente de la Asamblea Nacional asume la posesión del cargo, que es que cuando, por supuesto, el presidente electo no se ha podido juramentar y por ende no hay un gabinete designado, no hay un vicepresidente ejecutivo ni ministro, por ende entonces el único que tiene la legitimidad es el presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, en este caso, Mario, que nos ocupa con lo del 3 de enero, bueno, lo primero es que yo me sumo a lo que dijo el profesor Tulio Álvarez, jefe de la cátedra. Hay que hablar un poco sobre los hechos y el derecho, ¿no? Aquí yo creo que en esta situación los hechos priman sobre el derecho. Porque, bueno, todos los venezolanos saben que existe una cuestión de legitimidad con los resultados electorales del 28 de julio, que cuestionan la presidencia de Nicolás Maduro como una presidencia legítima, ¿ok? Pero haciendo el análisis de estricto derecho, de realmente si existe o no una falta absoluta o una falta temporal, lo que hizo la Sala Constitucional, en vez de utilizar las herramientas constitucionales de interpretación jurídica, más bien lo que hace es rediseñar algo que no está contemplado en la Constitución, que es establecer una figura que no existe, lo que ellos han denominado una ausencia forzosa. Eso se sale de la Constitución. Totalmente, porque la Constitución no contempla ausencias forzosas ni nada por el estilo, tiene dos hechos muy claros, o ausencias absolutas o ausencias temporales. Y además aclaro, la Constitución establece cuáles son las ausencias absolutas, las enumera muy precisas: renuncia, abandono del cargo, muerte, es revocado en el ejercicio del cargo, destituido por el Tribunal Supremo de Justicia por una junta médica por cuestión de salud mental, y el abandono del cargo, que debe ser además declarado por la Asamblea Nacional. Entonces,
cuando hablamos de las faltas temporales, que son las que están agrupadas en lo otro, es muy sencillo. La Constitución no te las enumera, no te dice cuáles son, pero tú aplicas la lógica de interpretación que todo lo que no es absoluto Es temporal. es temporal. Así es. O sea, no es una gran discusión, sino que, bueno, al final la Constitución sí te dice cuáles son las absolutas y las que estén fuera de esas Son muy temporales. bien determinadas son las temporales. Entonces, lo que parece inconcebible es cómo la Sala Constitucional, era lo que le explicaba a mis alumnos de primer año, complica una situación que no hay que complicarla. Habla de una ausencia forzosa, que es un término que no está en la Constitución, y además entonces, Mario, que esto es lo más sorprendente del asunto, la Sala dice que es que ellos no van a pasar ni siquiera a interpretar o a definir conceptualmente qué es lo que ocurrió, sino que para evitar el vacío de poder, ellos dictan lo que llaman unas medidas preventivas, donde obligan a la ciudadana Delcy Rodríguez, que ejerce la vicepresidencia ejecutiva, a juramentarse durante el periodo de presidente de la República, durante la ausencia forzosa. Ahora, lo preventivo no es automáticamente temporal, Bueno, provisional. Es que cuando se habla de medidas preventivas, Así es. lo que se busca es sustituirlo, pero por un momento determinado, Así es, por eso digo ¿verdad? temporal. Una situación, pero es que aquí voy, es que la sentencia, al no clarificar o al no catalogar si estamos en falta absoluta o falta temporal, el error grave que ocurre es que tú tienes entonces lo que se ha denominado una sentencia al infinito, ad infinitum, Sí. que no tiene un lapso de tiempo. Así Porque lo que evita la sentencia es pronunciarse para establecer cuál de los dos supuestos es. ¿Por qué, Mario? Porque al tú pronunciarte en cualquiera de los dos supuestos, tienes entonces fechas de caducidad. Así es. Y esas fechas de caducidad conducen en ambos caminos a una elección presidencial. Y eso es lo que está evitando el Tribunal Supremo de Justicia, conducir a una elección presidencial. Ahora, lo recalco otra vez, dentro del hecho, de los hechos y el derecho, no podemos olvidar la situación del 28 de julio, donde el pueblo venezolano se pronunció abrumadoramente. 2024. Del 28 de julio del 2024 para el apoyo al ciudadano Edmundo González, pero si hacemos el análisis, como estamos haciendo aquí, de estricto derecho, lo que está haciendo la Sala Constitucional al no calificar ni ausencia temporal ni ausencia absoluta, lo que ocurre es dejar entonces el periodo presidencial ad infinitum de la ciudadana Delcy Rodríguez para no convocar elecciones. Estamos hablando, Pedro, de que si ya había una ilegitimidad del ejercicio presidencial por parte de Nicolás Maduro, con lo que ocurrió el 3 de enero y la encargaduría de Delcy Rodríguez, se ha profundizado la ilegitimidad en el ejercicio del poder en Venezuela. Bueno, es que, Mario, es tan grave la situación de ilegitimidad que yo ya la he denominado con los alumnos y lo he dicho en estos espacios de debate académico, que ya estamos frente a lo que sería una serie de cuestiones ilegítimas. Cuando tú hablas en el derecho de una serie de cuestiones ilegítimas, Hay una usurpación. En este momento, más allá de usurpación, es ilegitimidad. Okay. Porque para que pueda existir usurpación, al final tiene que existir un proceso electoral, ¿verdad? Que fue vulnerado, pero es que aquí va más allá, porque aquí fue vulnerado, pero además tomado con las armas, tomado a la imposición, estableciendo persecuciones a dirigentes políticos, a la ciudadanía nacional, prácticamente a obligar a una situación. Entonces, claro, cuando ya tú llamas una serie de cuestiones de ilegitimidad, no nada más cubre el proceso electoral que estamos hablando hasta de los demás poderes públicos, claro, hasta de la constitución de poder electoral, poder ciudadano, poder judicial, que es un tema complicado. Por lo menos ahorita tenemos la propia Asamblea Nacional que está en las discusiones de la elección del poder ciudadano. Te comentaba fuera del aire que a mi criterio, con la prórroga que acaban de hacer, ya han violado la legitimidad de ese proceso de elección de fiscal y defensor del pueblo. Porque cuando tú escuchas a Jorge Rodríguez diciendo de que de la serie de currículos que se consignaron no generaron los suficientes consensos, ya tú estás diciendo, por cierto, fuera del lapso y fuera de lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, ya tú estás diciendo que los que se postularon no van para el baile.
Así es. Entonces, eso Es genera, lógico pensar eso. eso genera una cuestión de ilegitimidad. Por eso es que te estoy comentando que ya no en Venezuela, con la situación del Estado de Derecho y de las instituciones públicas, lamentablemente hemos caído en una serie de cuestiones de ilegitimidad que abarcan a lo largo y ancho de todo el Estado venezolano. Y eso es lo más grave, ¿no? Y ahí es donde el ciudadano, y lo digo también a mis alumnos en clase, debemos convertirnos, Mario, en lo que yo he denominado defensores y guardianes de la Constitución. Y eso hay que aclararlo, explicarlo pedagógicamente, porque el venezolano debe entender la gravedad del asunto, de que al no contar con instituciones y con legitimidad, carecemos de lo que es el Estado de Derecho. Fíjate, bien grave lo que tú dices, ciertamente es preocupante la situación que tenemos, pero me pregunto, ¿qué es lo que está prevaleciendo entonces si no es el derecho en sí mismo? Cuando el Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo intérprete de la Constitución, le da ese cariz, digamos, entre comillas, de legitimidad a Delcy Rodríguez en el ejercicio de la presidencia, de la encargaduría presidencial. Y uno incluso puede llegar a decir, como yo me he atrevido a decir en otros espacios, que pareciera como que la única legitimidad sobre la cual se basa el ejercicio del poder en Venezuela el día de hoy es la que le ha dado Donald Trump a Delcy Rodríguez. Fíjate, varias cosas, ¿no? Hablando sobre este tema de la legitimidad de la vicepresidencia. Venezuela es un sistema presidencial. Cuando yo hablo de un sistema presidencial es que nosotros, sobre el presidente de la República, recae el jefe de gobierno y jefe del Estado. Pero a diferencia de otros sistemas latinoamericanos, ni siquiera voy a ahondar en los europeos, el vicepresidente ejecutivo en Venezuela no tiene lo que se llama legitimidad de origen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Colombia se elige el vicepresidente. Es un binomio, lo que se denomina binomio. Binomio es que además de que usted está votando por el presidente de la República, usted indirectamente le está otorgando el voto también a su fórmula vicepresidencial. En Venezuela no. En Venezuela el vicepresidente ejecutivo no tiene legitimidad de origen, sino que tiene legitimidad por la designación que hace el presidente de la República. Entonces, fíjate el problema grave, ¿no? Además tenemos entonces a la vicepresidencia ejecutiva encargada de la presidencia al infinito, porque no hemos denominado si estamos en ausencia absoluta y temporal, pero además sin haber obtenido un voto, porque ella ha sido designada, en el caso tal, recuerdo lo que estoy explicando, de que hablemos de estricto derecho, por el presidente de la República, que en este caso es Nicolás Maduro, repito, en el estricto derecho. Entonces, es grave la situación. Ahora, la legitimidad no nada más la otorga el ejercicio de los poderes públicos, ni siquiera el voto, sino que también la legitimidad la otorgan hasta los organismos internacionales, el reconocimiento de los ciudadanos, las instituciones públicas. El gran problema de Venezuela es que a partir del 3 de enero, por nuestra propia carencia, quizás de resolver los asuntos, de ponernos de acuerdo, pero sobre todo del respeto de las instituciones, del respeto del voto y de la soberanía popular, hemos profundizado la grave crisis institucional y democrática que cae en decir, como tú has dicho, pareciera que ahora la legitimidad viene de gobiernos extranjeros y no de lo que marca nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, pero lo más sagrado, que es el voto como mecanismo soberano de toma de decisiones. Ok, nos acercamos a una pausa, entiendo. Si nos dice que sí, nuestra compañera Lourdes Pérez. Tenemos que ir a la pausa, vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Cumplimos compromisos publicitarios de la estación y al regreso continuaremos conversando con Pedro Contreras. Él es abogado, constitucionalista, profesor de la Cátedra de Derecho en las dos más importantes universidades. No voy a decir que de Venezuela, pero por lo menos de la zona metropolitana, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, por aquello de no despertar los celos de la gente de la Universidad del Zulia, de la Universidad de Carabobo o de la Universidad de los Andes. Vámonos a la pausa, amigos y amigas, y enseguida estamos de vuelta y leeremos los comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través del Instagram, @Mario Villegas 7. Ya venimos. Pedro, seguimos acá un rato en las redes. Cuéntanos, tú estás dando clases en la Universidad Central de Venezuela, te graduaste en la UCAP. Sí, de la UCAP tengo pregrado y posgrado, abogado y magíster en Derecho Constitucional
y me abrió las puertas ahora para esta actividad de docencia de pregrado, la Universidad Central de Venezuela, y comenzaré en el mes de junio a dictar clases de posgrado en la especialización de políticas y gobierno, que por cierto el coordinador es el profesor Leonel Alfonso Ferrer. Recomendaría que se inscribieran no nada más en ese posgrado, sino en los otros que tiene abierto ahorita la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, pero cerró ayer ya el llamado a preinscripciones. Y por cierto, Mario, me acabo de inscribir en el doctorado de Ciencias Políticas en la UCB, entonces voy a conocer ahora la UCB desde la perspectiva, bueno, de estudiante, así es. ¿Y de dónde sacas tu tiempo para eso? Bueno, imagínate tú, no nada más eso, sino también trabajar y ejercer el litigio, ¿no? Pero yo creo que Venezuela nos demanda eso, porque al final la juventud tiene que estar enfocada, para mí, en dos áreas: la preparación, porque si no nos preparamos, no estamos preparados entonces para asumir lo que ya viene para este país, porque estoy convencido que este país viene cosas positivas y tenemos que tener mente fresca de renovación para buscar precisamente estos nuevos espacios de crecimiento, uno, y dos, creo que no es el momento para quedarnos, bueno, de brazos cruzados o entregarnos, sino más bien, bueno, sacar el tiempo donde nos haya, pero para que sea siempre para avanzar y mejorar. Háblanos un poquito de ti, Pedro. Tú eres, ¿dónde naciste? ¿Qué edad tienes? ¿Practicas algún deporte? Veo que eres un chamo, eres bastante joven, pero eres muy formal, siempre andas vestido elegantemente, le metes a la salsa, te gusta la música. Háblame de ti un poquito, fíjate, antes de irnos a escuchar el avance noticiero. 32 años. 32 tiene ya, parece que tienes menos. Sí, me lo dicen siempre. Sí. Pero caraqueño, nací aquí en La Urbina, eso es Petare, aquí en el municipio de Sucre, caraqueño de toda la vida, me gusta todo tipo de música, te soy honesto. La salsa también muy buena, incluso ahorita no sé si has ido a estos eventos que hacen de la clave. La clave, sí, como no, he ido 2 veces. Muy bueno esos eventos. Se disfruta también. Mucho. Y bueno, no, de verdad que muy apegado siempre, y siempre he tenido, Mario, la vena política. Siempre he tenido, que ahora la he complementado porque parto del hecho que para poder hacer política hay que tener preparación. El político debe estar preparado. Y fíjate que incluso desde pequeño en el colegio yo ya estaba metido en centro de estudiantes, organizando. ¿Pero tienes militancia política? No, siempre fui, por ejemplo, en la Católica fue el dirigente estudiantil. Ajá. Sabes que incluso lo que pasa es que, claro, no se ve tanto en la central. Yo creo que en la central los movimientos estudiantiles siempre tienen algún tipo de vinculación con partidos políticos. No. La Católica cuida más un poco eso, ¿no? Sí. De tratar, no estoy diciendo que el que lo sea percibe nada, pero de tratar de que sea, bueno, institucional. Si usted va a ser representante estudiantil, tratar de, bueno, si tengo un partido político, separar un poco a lo mejor eso de la universidad. Que es lo que corresponde. Que es lo correcto, pero al final yo no lo critico, porque yo creo que los partidos políticos, que por cierto están tan golpeados hoy, es lo que ha hecho también parte de esta crisis de democracia e institucionalidad. Yo creo en los partidos políticos y creo que más bien necesitan una renovación que ojalá la comprendieran de todas las áreas y de todas las ideologías. Abrir los partidos políticos a gente nueva, a gente dispuesta a empujar estos procesos democráticos. Así es. Bueno, un ejemplo de un joven venezolano. A veces me critica mucha gente, me dice, caramba, pero tú llevas mucho viejo para ese programa, lo cual no es mentira. Pero bueno, también le damos espacio a jóvenes. Imagínense ustedes, este joven, qué bien calificado que está desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de su vocación venezolanista y de su vocación de progreso para nuestro país. Vamos a escuchar a Alex Márquez ahora sí, y luego leeremos los mensajes que nos han llegado. El Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Notirumbo se informa, una delegación enviada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez inició una visita oficial en Washington para fortalecer los vínculos con la administración del mandatario Donald Trump, así como retomar la presencia diplomática en la capital norteamericana. Israel y Estados Unidos atacaron hoy viernes las dos principales siderúrgicas de Irán en una nueva escalada que afecta a infraestructuras industriales claves de la República Islámica en el día 28 de la guerra. Usuarios del metro de Caracas exigen mayor control y resguardo con sus usuarios, ya que los vagones de esos trenes son mercados persas, diría yo, hasta con la compra y venta de divisas, y no existe autoridad que ponga orden.
informó Notirumbos. 2:31 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. A toda hora y en cualquier lugar, la mejor selección musical la tiene Radio Rumbo 670 AM Gigante. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Argenis Portillo, ese es el nombre del médico geriatra cuyo servicio yo siempre recomiendo. Argenis Portillo es un médico geriatra de una larga trayectoria, de un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Él es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede ser de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806 y como siempre digo, atendido por su propio dueño. Lo recomiendo ampliamente. Estamos conversando con Pedro Contreras, profesor Pedro Contreras, profesor de Derecho Constitucional, un joven venezolano de 32 años que ya se codea con las más calificadas figuras del mundo jurídico venezolano. Bueno, voy a hacerle una pregunta para proceder luego a leer los comentarios de nuestra audiencia. Pedro, ¿cómo salimos de esto? Desde el punto de vista del derecho, ¿cuál es la vía para salir de esta crisis de ilegitimidad que ahora se ha profundizado? Bueno, nuestra Constitución golpeada, Mario, criticada quizá en algunos espacios, pero hasta en otros espacios también, Mario, ha sido hasta punto de encuentro. Yo recuerdo que el grupo, y yo era un niño en ese momento, pero yo lo recuerdo, en el 99 que adversaban este proyecto constitucional, bueno, llegó un momento donde sus adversarios fueron los que la defendieron en el 2007. Esto quiere decir que al final la Constitución ha sido punto de encuentro y ahí es donde yo parto de tu pregunta para responder. La Constitución es la solución a nuestros problemas políticos y de legitimidad. Pero también, Mario, la solución parte por un gran entendimiento político que debe versar sobre el respeto a la voluntad popular y a quien tiene el respaldo de la sociedad venezolana. No es posible intentar solucionar los problemas del país sacando a un grupo político, que en este caso puede tener la mayoría del país, y solamente concentrándonos pequeños grupos que intenten entonces imponer narrativas. Al final, el gran problema es reconocer la Constitución y en torno a la Constitución reconocernos todos, para que podamos entonces ir encaminándonos a un gran proceso de encuentro nacional y realmente podamos hablar de lo que es una transición que, por cierto, creo que no estamos todavía. Ok, fíjate que hay quienes piensan, Pedro, que lo constitucional, lo legítimo, sería colocar en la presidencia de la República a Edmundo González Urrutia. Hay quienes piensan que convocar una nueva elección presidencial es contrario a una voluntad ya manifestada por los venezolanos el 28 de julio del 2024. ¿Cómo evalúas tú esa opinión de algunos sectores? Bueno, válida. Y recuerdo que aquí empecé hablando de la primacía de los hechos sobre el derecho, ¿no? Y cuando me refiero a eso es que aquí no podemos analizar de manera aislada que ocurrió un proceso electoral el 28 de julio del 2024, que por cierto trajo como consecuencia toda esta crisis de persecución, de ilegitimidad y que hasta devino en esta grave situación del 3 de enero y a mi criterio el gran culpable de esta situación es el Consejo Nacional Electoral, que así como colocaron sus cargos a la orden fiscal y defensor, yo me pregunto en qué momento van a renunciar no nada más los 5 principales rectores del CNE, sino también sus 10 suplentes.
¿Cuándo le van a dar la cara al país de ese proceso electoral vulnerado? ¿Cuándo van a reactivar la página del Consejo Nacional Electoral? ¿Cuándo el ciudadano va a poder revisar los votos obtenidos en las mesas? Pero además, el Consejo Nacional Electoral tiene lo que yo llamo los organismos subordinados, atienden otros temas como registro civil y electoral. Todo esto, tú quieres pedir una carta de residencia, no lo puedes hacer porque la página web está caída. O sea, ¿cuándo va a dar la cara el Consejo Nacional Electoral de este tema? Entonces, tú tienes una situación, Mario, donde la realidad de los hechos supera el derecho. O sea, yo quisiera que también el venezolano que me escuche comprenda que aquí nadie haya descartado el tema de Edmundo González, claro ganador de este proceso electoral, pero hay que entender de que nos está sobrepasando una realidad política que no necesariamente es la que contempla la Constitucional, pero es que si lo fuese así, ni siquiera estuviésemos aquí, Mario, entrando en el debate de por qué ocurre esto, por qué el TCJ habla de lo otro, ¿no? Pero tu respuesta al final, yo digo, ¿dónde está el Consejo Nacional Electoral? Es más, si estamos hablando de renovación de poderes públicos, poder ciudadano, etcétera, yo creo que inmediatamente lo que tiene que venir aquí es que esos rectores del CNE renuncien e inmediatamente se llame a un comité de postulaciones del poder electoral. Justamente el día en que renunciaron Tarek William Saab a la Fiscalía General de la República y Alfredo Ruiz a la Defensoría del Pueblo, yo escribí en mis redes sociales una pregunta, simplemente una frase. ¿Y la renuncia del CNE para cuándo? Es lo mismo que está diciendo. Que por cierto, Mario, no es nada más el presidente Elvis Amoroso, no. Por supuesto. Lo dije, como lo dije, los 5 principales y los suplentes, porque el venezolano a veces no comprende, como ve nada más la figura del presidente, que da los resultados. No, mire, es que hasta, es un cuerpo colegiado. Es que hasta a veces los suplentes tienen más relevancia, porque participan con voto en los organismos subordinados, Junta Nacional Electoral, la Comisión de Política y Financiamiento. Así que la responsabilidad de ese órgano colegiado no es nada más del presidente. Todos tienen responsabilidad. Así es. Hay una figura que ellos han establecido en las normas del CNE, no está en las leyes, no está en la Constitución en ninguna parte, pero en todo caso ellos la han aplicado como una manera interna de resolver, digamos, darle cierto grado de poder a los suplentes, con eso que llaman ellos los suplentes incorporados. Es así, que forman parte de estos, de estos organismos subordinados. Por ejemplo, Pérez, ¿cómo se llama? Conrado Pérez, quien estuvo acá con nosotros en el programa, que lo entrevistamos justamente el 2024, él era en aquel instante suplente incorporado, pero estaba incorporado en la Junta Nacional Electoral. Es uno de los 3 organismos subordinados. Ok, vamos ahora sí, amigos y amigas, a leer los mensajes que nos han llegado, que han llegado bastante. Méndez Reinaldo 761, buenas tardes, Mario. Me parece muy acertada la postulación de tu hermano Vladimir a defensor del pueblo. Lo haría muy bien. Yo también creo que lo haría bastante bien. Fíjate que intercambiaron ahí a Ernesto con Vladimir, Mario. ¿Cómo lo ves? Bueno, me reservo. Acuérdate que tú eres el entrevistado, no soy yo. Méndez Reinaldo 761 dice, lamentablemente se está pidiendo elecciones y digo yo, ya pasaron la página del 28 de julio, ya yo voté el 28 de julio y nuestro presidente Edmundo González, hay que tener coherencia, dice, fíjate cómo ciertamente hay quienes piensan que eso sería lo correcto. Escobar Feliberto, buenas tardes, Mario, ¿para este cargo no tiene que ser doctor? No, si me pregunta por Vladimir, no. Para ser defensor del pueblo no hay que ser abogado. No, sí para fiscal general de la República. Y tampoco, fíjate, porque hay varias opciones, ¿no? Para fiscal realmente son los que, por cierto, es para fiscal y procurador general también, que lo acaban de nombrar. Entiendo que tiene que ser abogado, ¿no? Pero piden abogado, claro, pero el doctorado, que es lo que él pregunta, eso no es, porque hay varias opciones. Si no tienes el doctorado, puedes apelar a que tengas 15 años de profesor en las universidades, ¿no? Entonces, también es por ahí la vía. Pero para defensor del pueblo, no. Lo que sí se pide es no tener abierta militancia partidista y, bueno, ser conocedor o activista en la defensa de los derechos humanos. Por cierto, en materia de credenciales para ocupar ese cargo, mi hermano Vladimir las tiene con creces, porque ha sido además luchador por la defensa de los derechos humanos por muchos años. Entiendo que fue vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Fue, por cierto,
fue defensor del pueblo de Caracas, cuando se fundó la defensoría que lideraba en aquel momento Dilia Parra. La Hay que recordar la eso, primera la primera defensora. Uh-huh. De modo que, digamos que credenciales tiene. Vamos a seguir leyendo los mensajes. Nelson siempre 52. El TSJ es parte del régimen y no le va a pisar la manguera salvo los juristas hagan salvo que los juristas hagan presión con el pueblo. O bueno, sea, es que yo creo, Mario, que uno de los temas más importantes para hablar de una verdadera transición es que el Poder Judicial debe iniciar realmente un camino de reinstitucionalización que no es nada más, por cierto, los 20 magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, sino que voy más profundo. Yo que soy además abogado litigante, que conozco muy bien cómo están los tribunales civiles, penales, contenciosos, los circuitos judiciales. De verdad, si vamos a hablar aquí de que pareciera ser un tema de la transición, yo creo que también hay que ponerle el ojo al Poder Judicial. Me atrevo a decir, Mario, el poder más afectado y con más entramado para resolver este problema de la transición. El Poder Judicial es otro importante. Bueno, si echamos un poquito atrás la memoria, vamos a recordar que fue precisamente el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral el que empoderó a Nicolás Maduro para continuar ejerciendo el mandato después del 5 de enero del año con un procedimiento, 2025. Por cierto, inexistente. Ese procedimiento de un peritaje, ¿peritaje de qué? Si al final un peritaje lo que busca sin supervisión de ningún tipo. No, y un peritaje lo que busca al final es obtener la validez de una prueba en juicio, ¿no? Y aquí la propia prueba, que en este caso eran las actas, ya tenían sus propios mecanismos de seguridad certificados por el directorio del Consejo Nacional Electoral. Entonces, un peritaje de que al final no se estaban discutiendo. Una cosa propagandística, más bien. Bueno. Por cierto, yo siempre pregunto por acá, ¿qué de la vida del sobre número 1? Porque en ese sobre número 1 que recoge la Fuerza Armada Nacional en cada uno de los centros de votación de todo el territorio nacional, está el acta en físico, el acta material que da soporte al resultado electoral que ha sido, digamos, expresado por vía automatizada por el elector, pero a su vez con una papeletica que introduce en una caja de cartón la urna electoral en la cual se deposita esa papeletica. De modo que hay ese doble sistema, que por cierto, a mí me parece que ha sido un sistema de verdad muy bien concebido, porque precisamente ese mecanismo de control, de equilibrio entre los dos sistemas, el automatizado y el manual, es lo que le ha dado a este sistema una gran fortaleza. Es que fíjate que, por cierto, para los que me escuchan, cuando depositan el papelito, ese no es el voto, ese es el comprobante del voto. Exacto. Porque el voto es electrónico, así ¿no? Es. Y la primera verificación ciudadana es la que tú haces tú mismo cuando ves el papel en la mano, ¿no? Por cierto, que las auditorías que tenían que haberse hecho con posterioridad al 28 de julio no se hicieron. Bueno, ahí tú tienes la de auditoría de huellas, duplicidad de huellas, que es importantísima para los que no entiendan. Cuando usted va a votar, existe lo que es el SAI, el Sistema de Autenticación Integral, que es colocar tu huella. Cada SAI tiene el banco de huellas de los electores de la mesa de votación, ¿verdad? Por ejemplo, si Mario Villegas vota en el colegio tal, en la mesa 2, cuando tú vayas a la mesa 2, en esa máquina capta huella, en ese site tiene que haber en el banco de huellas la huella tuya, ¿verdad? Ahora, la auditoría lo que arroja es cuántos match hubo de duplicidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, puede haber de que personas mayores la huella se les borró, o personas que no tienen dedos, ¿verdad? O manos. Entonces, el presidente puede desbloquear, pero eso tiene un límite, ¿no? Creo que son hasta 2 personas. 2 o 3 personas dependiendo del reglamento. Ajá, exacto. Entonces, ese límite empieza a arrojar una serie de alarmas el sistema SAI, y además también cuando las huellas son duplicadas, no, mira, ya este votó 2 veces, y esa auditoría arrojaba eso, ¿no? Bueno, cuántos no match dieron las huellas, cuántas personas fueron duplicados de votos, etcétera. Al final, yo concuerdo contigo, Mario, el tema no es el sistema electoral, el tema es otro, el tema es la voluntad política del respeto al voto. Los seres humanos que están al frente de ese proceso. No es el sistema electoral. Así es. Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes, no sé cuántos minutos nos quedan. Todavía tenemos unos 7, 8 minutos más. Vamos a leer rapidito. A ver, San Antonio. Saludos, Mario. La triste realidad de todo esto es que el régimen de Estados Unidos, donde el PDF se está llevando todo el petróleo. ¿Qué es el PDF? No sé.
se está llevando todo el petróleo y nada que se asoma un progreso real para los venezolanos. No sé qué es el PDF. No sé si será un error de dedo cuando la persona escribió, pero bueno. A ver, San Antonio Mario, yo opino que Estados Unidos no es nadie para estar llevándose a un presidente. En ese caso yo estoy de acuerdo con que Delcy culmine la falta absoluta. Delcy Rodríguez, desde el punto de vista constitucional y legal, estaría, digamos, facultada para completar el periodo hasta el 2030. No, porque... Hasta el 2031, por sí. cierto, que concluye el mandato. Fíjate que, por cierto, tú comentaste que la Constitución dice mitad del periodo, no, es más allá, porque el periodo constitucional son 6 años, ¿no? Sí. Es cuando estamos en los últimos 2 años Que que se puede completar Correcto. el periodo, el vicepresidente o la vicepresidenta ejecutiva, ¿no? a mitad del periodo viene el revocatorio. Da pie exacto, al referendo revocatorio. Correcto. Eso. Pero no puede, porque fíjate, los lapsos de la Constitución, sea cualquiera que tomemos, los 30 días de la absoluta o los 90 más 90 de la Correcto. temporal. Más 30. Ajá, más 30 después de que declaras la ausencia. la ausencia, ¿no? Todos esos periodos, tienen un límite. Claro. O sea, esto no es que después de los 90 me vuelva a contar 90 y 90 más. No, eso tiene un límite. Eso está establecido taxativamente Entonces, en la Constitución. aquí vienen unos deadlines importantes. El jefe de la cátedra lo comentó en la rueda de prensa. Aquí a partir del 3 de julio, porque del 3 de enero al 3 de abril, Son unos tendríamos 90 días. los primeros 90. Ahora estamos hasta aquí el 3 de julio. Deberíamos de tener un pronunciamiento efectivo de lo que está ocurriendo con las ausencias, si lo queremos denominar así, en el Ejecutivo Nacional. Y eso no debería, digamos, convocar a un pronunciamiento cuando se cumplan los 90 días ya. Bueno, Pregunto. nosotros la cátedra, por cierto, siempre hemos estado, lo podemos llamar así, como sesión permanente, ¿no? Vigilantes de los distintos procesos que están ocurriendo a nivel constitucional en el país. No nada más con este tema de las ausencias, sino fíjate tú que también hemos hecho seguimiento a este tema ahora de la selección Correcto. de los integrantes del Poder Ciudadano, dígase defensor o fiscal general de la República. Por cierto que tú decías, que me parece un señalamiento, digamos, importante, que todo ese proceso con la declaración de Jorge Rodríguez ha resultado viciado. Está viciado de nulidad Explícalo. absoluta, Mario, porque no, y aclaro 2 cosas, ¿no? Invito a los ciudadanos incluso a que lean la Constitución. Cuando leemos la Constitución, para nombrar a los integrantes del Poder Ciudadano, que son 3, defensor del pueblo, Contralor General de la República y Fiscal General, en la primera parte del articulado habla de que el propio Consejo Moral Republicano es quien debe convocar a un comité de evaluaciones integrado por distintos sectores de la sociedad civil. Y cuando leemos después la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, esos distintos sectores de la sociedad civil, académicos, gremios, etcétera, tienen hasta un lapso de 60 días para armarse ese comité de evaluaciones. Pero si eso no ocurriera, que por cierto es en el supuesto en el que estamos, que el Consejo Moral Republicano no haya constituido el comité de evaluaciones, la Asamblea Nacional llevará adelante el proceso, que es lo que ha hecho. Pero lo que puede ocurrir, Mario, es que si ya aquí hay unas fechas, ¿verdad? Un cronograma que, por cierto, publicó este comité de evaluaciones de la Asamblea Nacional, que lo preside, creo que es Giuseppe Alessandrello. Correcto. Si se publicaron una fecha, esas fechas son... ¿Inamovibles a tu juicio? No nada más inamovibles, de pleno derecho, porque tú no puedes jugar con la seguridad jurídica del acto, que en este caso es la designación de los integrantes del Poder Ciudadano. Cuando tú además dices que la prórroga no es nada más para... porque tú pudiste haber dicho, la prórroga es para evaluar las credenciales de los ya postulados, que eso es una cosa. Sí. Pero cuando tú además le añades que es para volver a abrir un proceso que ya cerró, la interpretación lógica que estás dando es, miren, de los que se postularon, y dices que no hay consenso. Todo está desahuciado. Estás deshecho. Entonces, vulneraste tu propio calendario, tu propio cronograma, y además ya emitiste lo que llamamos en el derecho, adelantaste opinión, porque el Pleno no ha votado a ningún miembro, ni la comisión ha recomendado, que por cierto es lo que va a ocurrir. La comisión va a recomendar 2 nombres a la Asamblea del Cuerpo. Al cuerpo, y el Pleno va a votar, pero aquí no ocurrió ni lo hubo, ni la comisión ha recomendado a nadie, ni el Pleno ha votado. Y ya tú además adelantaste posesión sobre el tema. Por supuesto que está viciado de nulidad este proceso ya. Ahora, si ese proceso está viciado de nulidad,
Caramba, ¿qué quedará entonces para las figuras que resulten elegidas por la Asamblea Nacional para desempeñar esos cargos? El del fiscal y el defensor. También son nulas sus designaciones a tu juicio. En un proceso. Bueno, es la conclusión Es que la se deriva de lo que tú dices. En un proceso donde no existe seguridad jurídica, donde el proceso ya ha sido amañado, donde además se está adelantando posición de los ciudadanos con valía que se han postulado, con sus credenciales, que acudieron a las entrevistas, ya incluso se adelantaron entrevistas. Y entonces ya tú descartas, sin ni siquiera haber sometido al pleno. Por supuesto, el proceso es ilegítimo. Gran trabajo tendrá, porque yo también creo, y lo digo a nivel ya de análisis no constitucional, sino político, gran trabajo tendrá entonces esos ciudadanos que sean designados entonces en ganarse la legitimidad. Porque también yo creo que la legitimidad se puede ganar en el ejercicio de las funciones del cargo. Si de verdad estos ciudadanos están comprometidos con cumplir y hacer cumplir lo que establece la Constitución y las leyes, pueden ganarse la legitimidad. Pero en este momento el proceso está viciado de nulidad absoluta. Okay. Estaría ocurriendo aquí lo que tú decías en relación con los hechos que devinieron con posterioridad del 3 de enero, en el sentido de que la realidad supera los alcances de la Constitución y del derecho. Es que no nada más ahorita, Mario. Hemos venido de tantos procesos en Venezuela, de convulsiones políticas, que desde hace un tiempo muy prolongado la Constitución ha quedado prácticamente reducida a papeles y a no voluntad de cumplimiento político. Okay. Yo creo que el llamado final es a eso. Lo dije en tu pregunta. La solución a este problema, ¿cuál es? Que todos comprendamos que la Constitución es el camino correcto para la solución de las controversias en Venezuela. Ok, fíjate, no nos queda mucho tiempo, nos quedan apenas 2 minuticos, ¿no? 1 minutico y medio, 2 minuticos nos regala Laura. Dice Jonel Bujo, dice, la Constitución no es el punto de partida de este proceso. Hace más de 10 años que la Constitución es un jarrón chino. Rapidito, respuesta. La Constitución siempre va a ser el camino para resolver nuestros conflictos, porque como ciudadanos lo que nos une, incluso antes de haber nacido, de habernos preguntado, es la Constitución. Eso es un derecho inalienable y es el punto de partida, es el gran pacto social que tienen los venezolanos para dirimir las controversias. Si partimos del hecho de que no tenemos Constitución y es un jarrón chino, entonces ni siquiera Mario y yo pudiéramos tener esta conversación, porque viviéramos entonces en una situación de precariedad donde no existen las leyes. Al final las leyes ordenan la convivencia democrática y el gran pacto social que es el encuentro de los venezolanos. Ok, dice Aer San Antonio. Los venezolanos lo que realmente queremos es tener calidad de vida. Aquí nadie está pendiente de elecciones ni de lo que pasa con Maduro y mucho menos con María Corina. Es que mientras no resolvamos, eso se lo digo por cierto a mis amigos los economistas, podemos tener los mejores planes económicos de rescate del tema económico, hasta de la voluntad de mejoramiento de la vida, pero hasta que no resolvamos de que Venezuela recobre el camino del Estado de Derecho y de la legitimidad, va a ser muy difícil de que se allane el camino para lo que es la recuperación económica o el mejoramiento de la calidad de vida. Una cosa es la que va a llevar a la otra. Bien, muchísimas gracias, Mario, Pedro. gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escucharon. Pedro Contreras, abogado, magíster en Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello y profesor de la misma materia de Derecho Constitucional en ambas universidades. Y ahora va a iniciar un doctorado, imagínense ustedes, un buen ejemplo de un joven venezolano que nos acompaña en esta fecha en la que nos hemos invitado viejos, como me dicen a mí. Gracias, Mario, gracias por el espacio. Amigos, muchas gracias a ustedes también. Me dispensan a aquellas personas cuyos mensajes no haya podido leer. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Este programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Leo un último mensaje. Méndez Reinaldo 761. Me atrevo a decir que el invitado va a llegar lejos, se ve muy letrado, culto y honesto.
invítalo otra vez, con todo gusto, Pedro. Aquí estaremos. Gracias, Mario. Muchísimas gracias, amigos. Tengan todos y todos muy buenas tardes y un feliz fin de semana.